Yamael. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a otra edición de Edición en Cuarentena. Hoy día vamos a conversar con el director del Hospital COVID de la región, el doctor Richard Hernández. Antes de esa conversación, quiero comentar el discurso o el mensaje o la conferencia de prensa que dio esta mañana el presidente Martín Vizcarra. Entre las cosas que ha dicho, una de las cosas que se ha hablado mucho por estos días es el tema del famoso Richard Swing, el famoso cantautor que realmente es el centro de la noticia, cuando en verdad hay otros problemas más importantes. Bueno, el jefe de Estado ha querido deslindar, definitivamente ha explicado que, como él lo había dicho, lo conoce desde la campaña de 2016, ha dicho que son los enemigos políticos, los adversarios políticos, quienes propalan esta versión bajo la filosofía miente, miente, que algo queda, y todas las investigaciones que ya ha enviado a la Fiscalía, todos los documentos, por ejemplo, relacionados con la visita de este personaje, si ha habido o no visitas a Palacio, ha desmentido sobre una fotografía que está circulando en las redes, que supuestamente es de joven, que está en Moquegua y a su lado se ve una persona con cierto parecido a Richard Cisneros. Dice que no, esa foto es falsa. No ha conocido a Richard Cisneros antes de 2016, porque la foto tiene por lo menos, hay un jovencísimo Martín Vizcarra en ella. Y bueno, también señala que mienten los adversarios políticos cuando tratan de relacionarlo de esa manera, que nunca ha recomendado a nadie para un puesto público o para un favor de parte del Estado, y ha tratado de que se zanje definitivamente el tema. Bueno, en honor a la verdad hay que decir que los tweets que salieron hace unos días de Susana de la Puente desmienten a dos personas que han venido asegurando esta año a Richard Swing, ha sido Martín Vizcarra, porque ahí se nota claramente que fue Susana de la Puente quien lo introduce. Bueno, ese es el riesgo de preguntar a un enemigo político declarado, como en este caso el señor Juan Cheput o el señor Villacorta, que dicen y argumentan que solo fue Martín Rodríguez, y ahí está desmintiendo la verdadera jefa de campaña, que fue en este caso Susana de la Puente. Muy bien, el presidente de la República también ha hablado sobre cómo se está implementando a nivel nacional más camas, más infraestructura de salud. Ha dicho que hay 500 camas reservadas para Arequipa. No ha dicho cuántas camas UCI de las 192 que dice que van a implementar en lo que queda del mes para enfrentar esta pandemia. Y tal como habíamos anunciado, estamos ahora en comunicación con el doctor Richard Hernández, director del Hospital COVID de la región, el Hospital Honorio Delgado. Doctor Hernández, buenas noches. Buenas noches, muy amables a los amigos y periodistas del BUO y a toda su radio audiencia, teleaudiencia que nos están viendo también a través de sus ondas. Así es, estamos en nuestra página web y todas las redes sociales transmitiendo para Arequipa en una época difícil, una época de cuarentena. Y a eso va, usted asume en la dirección del Hospital Honorio Delgado en un momento muy delicado.
que probablemente más adelante le traiga una serie de críticas y no investigaciones. ¿Qué lo animó a asumir la dirección, conociendo, usted ahora lo debe conocer mejor, que realmente hay muchos problemas? Este reto, ¿usted cree que puede, digamos, sortearlo exitosamente? Ya, muchas gracias por la pregunta. Desde la pandemia venía atravesando ya varios problemas de infraestructura, equipamiento personal. Se me dio la oportunidad de asumir este cargo, un cargo muy, muy exigente en este tiempo y en estas circunstancias. Solo no lo vamos a poder hacer. Tenemos que tener la ayuda de las autoridades, sino también de nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo y sobre todo de la población. Nosotros como hospital hemos sido llamados a enfrentar una pandemia en todo el mundo. Ha hecho colapsar sistemas de salud, ha hecho colapsar hospitales en todo el mundo. Y en el Perú la situación de nuestro hospital es similar, pienso yo, a nivel nacional. Sin embargo, el Hospital Honorio Delgado está haciendo todos sus esfuerzos. Tanto nuestro personal asistencial va a hacer todos los esfuerzos posibles para poder enfrentar esta pandemia. Como le digo, necesitamos la ayuda no solamente de nuestros colaboradores, nuestros amigos, sino también de toda la población en general. Bueno, hace 2 días o exactamente anoche, al parecer, ha habido unos pacientes que han estado en carpas porque no había más camas. Esa es su versión. Y sin embargo, ayer el gobernador regional ha hecho entrega de 40 camas. La pregunta es, ¿qué falta para que se instalen? Ya se comenzó a hacer, es un proceso que demora, porque es un alivio en las actuales circunstancias esas 40 camas, pese a que el presidente ha ofrecido 500, ¿no? No sé si tienen el espacio para las 500, pero será para toda la región, imagino. ¿Cuál es la situación de las camas, doctor, en el Hospital Honorio? Muchas gracias por la pregunta. Eso es importante que se dé a conocer a la población. Pero nuestro hospital no ha estado preparado para afrontar esta pandemia. Una vez teniendo la resolución de ser declarado hospital COVID, ha tenido que inmediatamente prepararse para esta situación. Nuestros ambientes, nuestra infraestructura, que data desde hace más de 60 años, no está acondicionada, no está pensada para tener las medidas de bioseguridad que se requiere para enfrentar esta pandemia. En ese sentido, el gobierno regional dio nuestro hospital y actualmente está siendo refaccionado, está siendo acondicionado para tener las instalaciones y los equipos, el equipamiento, sobre todo sanitario, que es realmente nuestro personal asistencial, o sea, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros técnicos de enfermería, sino también nuestros pacientes. Cuando se ha intervenido en nuestro hospital, se ha encontrado, por ejemplo, que querían cambiar una cañería, querían cambiar una grifería, y lo que está malogrado realmente son las tuberías que desde hace más de 60 años no se han cambiado, entonces estaban totalmente oxidadas, estaban totalmente tapadas. Por eso que en ese sentido se ha tenido que intervenir incluso la entrega de la infraestructura. Gracias a Dios, el día de ayer se nos ha entregado un nuevo ambiente que va a acoger ya a los pacientes que, si bien es cierto, han estado esperando las carpas. Nuestra intención es que ya no vuelva a suceder lo que está aconteciendo. Entonces ya se han hospitalizado ya los pacientes de los nuevos ambientes. Esperemos que los nuevos pacientes que nos entreguen sean en el menor tiempo posible.
Pero de todas maneras, nosotros tenemos una capacidad ahorita de 200 camas con puntos de oxígeno. Estructura con el nuevo tanque que ya se está instalando, ya hemos colocado las bases que van a soportar unas 400 toneladas de peso. Entonces, para poner el nuevo tanque de oxígeno, vamos nosotros a duplicar nuestra capacidad de oferta, o sea, son 400 camas. Sin embargo, el gobierno, a través de PROMIS es el Programa Nacional de Inversiones en Salud, ha traído a Arequipa 300 camas hospitalarias en 3 módulos. Un módulo con 100 camas está siendo instalado en el Hospital Goyeneche y 2 módulos de 100 camas cada uno, en total 200 camas hospitalarias, que están siendo también instalados en nuestro hospital en este momento. Aparte de ello, se está instalando un tercer módulo con 46 camas que van a estar destinadas a pacientes que necesiten ventilación mecánica. Esto quiere decir que estas camas van a contar con máquinas de ventilación, que son en total 46. Porque conversé con el Programa Nacional de Inversión en Salud, PRONIC, dijeron que van a instalar las camas, sí es cierto, pero también el equipamiento, o sea, los ventiladores, van a demorar todavía un poco porque en el mercado a nivel mundial esto está escaseando. Entonces, si el gobierno, según tengo entendido, ya hizo una compra, pero esta compra va a demorar. Aparte de ello, sí, ya hemos hecho nosotros los oficios necesarios, hemos mandado oficios a la Gerencia de Salud y también directamente al Ministerio de Salud a través del programa de sugerencia de administración de personas, ¿sí? Para que ya nos esté proveyendo de personal, porque de nada va a servir que nosotros tengamos esa infraestructura muy bien implementada, pero que no tenga un personal que pueda atender a los pacientes en esos lugares. Bien, antes de hablar del personal, vamos a detenernos un poquitito en las camas UCI. Había o hay camas UCI, todas ocupadas en este momento en el Honorio Delgado, si es que la información que manejamos es correcta. Y se enviaron 14 a Lima para ser reparadas, nos informó el que solo habían logrado reparar 2 y que estaban haciendo las gestiones para poder traerlas. Luego, una compra que quiso hacer el gobierno regional no prosperó. Y yo no sé si en el fin de semana que ha venido el premier Vicente Ceballos dijo también que había traído camas UCI. ¿Cuál es la situación de las camas UCI en el Honorio, por favor? Ya, nosotros contábamos antes de la pandemia con una capacidad de 5 camas UCI, con sus máquinas de ventilación. Así es. ¿Sí? Se hizo la infraestructura de la nueva UCI, que tiene una capacidad para 20 camas, pero se inauguró con 5. ¿Sí? Esas 5 máquinas de ventilación son las máquinas que nosotros ya teníamos antes. Aparte, el gobierno regional trajo, no tengo exactamente el número, pero entre 5 a 8 máquinas de ventilación, que ya también las estamos usando. 8, sí. 8, sí. Sí. Aparte, tenemos nosotros máquinas de ventilación, ¿no? En nuestra antigua emergencia. Ahí tenemos 8 camas con sus respectivas máquinas de ventilación. ¿Sí? Y en la nueva emergencia tenemos en este momento dos ventiladores, que ya uno se está usando, ¿no? Y que aparte tenemos 2 pacientes también en esa nueva área. Ya las 46 camas UCI que usted me está diciendo, esas son las que van a venir una vez que se instalen los módulos que ha venido hasta de Lima, ¿sí? Para ampliar nuestra capacidad hospitalaria. ¿Y de qué plazo estaríamos hablando, doctor? ¿Tiene un estimado? ¿Cuándo? En un primer momento no van a ser las 46, usted ya lo dijo, ¿no? ¿Están 8 en un primer momento? No, ahorita nosotros tenemos máquinas de ventilación, camas UCI, ya que se están usando, ahorita estamos full, por eso les recomendamos
no bajar la guardia en este tema de la pandemia. Por favor, que sigan conservando las medidas de bioseguridad, ¿ya? Y aparte que ha aumentado el frío, ¿no? Así es, y hay enfermedades respiratorias propias de la época. Esos pacientes, ¿a dónde van? Y ya no van al Honorio, ¿no es cierto? Nosotros estamos atendiendo a los pacientes que vienen a nuestro hospital. Como es declarado COVID, si bien es cierto por el hecho de haber sido declarado COVID, los pacientes están yendo a otras instituciones. Pero si nos llega un paciente que no ha podido ser atendido en otras instituciones, nuestro personal aquí los está atendiendo. Además, quiero hacer resaltar que tenemos dificultades en cuanto a la atención por el tema de que no tenemos el momento. La idea es avanzar lo más rápido posible para que en su momento, cuando si se aumenta, Dios no quiera que aumente la incidencia de pacientes por coronavirus, que ya estemos nosotros preparados para recibirlos. Correcto. Igualmente, dígame. Sí, nosotros con toda esa capacidad tal vez lleguemos hasta 600 camas para albergar a nuestros pacientes, pero igual puede colapsar si es que la población no se cuida. Por eso, por favor, a los amigos del Búho, los que escuchan a través de las redes sociales de este noticiero, hacer hincapié, por favor, no se descuiden. Estamos entrando a una época de frío, tienen que cuidarse, tienen que guardar las medidas de bioseguridad, tienen que usar sus mascarillas, que no salgan por salir, que salgan para hacer lo más importante o lo que no puede evitar. Lo indispensable, sí. Nos estaba diciendo también sobre el personal. Efectivamente, si llegan a tener 600 camas, se va a requerir. Hay un presupuesto para eso, pero no sé si tardó en llegar, y también hay problemas, digamos, administrativos. ¿Cómo es la situación del personal, sobre todo médicos intensivistas o entrenados para estar en unidades de cuidados intensivos, doctor? Mira, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos un estudio en donde se evidenciaba que teníamos una carencia de personal, una necesidad de personal de más o menos 1.200 personas. Es por eso que muchas veces la población se sentía molesta, disgustada, incómoda con nuestro trato tal vez, pero es porque la demanda de pacientes que vienen a nuestro hospital no está acorde con la de personal nuestro, ¿no? Con la venida de la pandemia, bien es cierto, han bajado las consultas en nuestro hospital, ¿sí? También es cierto que más o menos el 65% de nuestro personal entre administrativos y asistenciales, llámese médicos, enfermeras, técnicos, ¿no? Por mayoría de edad o por tener comorbilidad, se han tenido que retirar a sus casas. Entonces nos hemos quedado con una capacidad muy limitada. En ese sentido, ya hubo un primer concurso para llamar a médicos, a personal asistencial, para que puedan hacer frente en cuanto al pretriaje y el triaje. Nosotros actualmente ya estamos terminando un nuevo concurso que hemos implementado para también traer conseguir más personal para nuestro hospital. ¿Sí? Eso ha sido también coordinado con la gerencia, coordinado con el gobierno regional, que nos ha dado el presupuesto para esta primera etapa. Sin embargo, lo más probable, viendo la tendencia de la curva que estamos ascendiendo en Arequipa, lo más probable es que necesitemos mayor personal. En ese sentido, una vez terminado este concurso, vamos a tener que convocar un nuevo concurso para conseguir satisfacer las necesidades de la población en cuanto a personal. En otro punto estamos también, nuestros propios residentes que van a poder ser contratados, ¿no? Para nuestro hospital. Así garantizamos también que las áreas críticas, sobre todo UCI, emergencia y medicina interna, por ejemplo, que son los que ahorita están haciendo frente a esta pandemia, sean beneficiados. Claro que este beneficio va a ser muy limitado porque los residentes que están saliendo no son la gran cantidad que nosotros quisiéramos.
sino que son 2 o 3 por especialidad. Pero ya también ahí nos da un poquito más de alivio, ¿no? Entonces hoy día mismo hemos tenido una reunión con todos los médicos, los colegas, los jefes de departamento y algunos jefes de servicio. Ya estamos ya previendo la actuación, cómo tendríamos nosotros que intervenir si es que en un escenario, ojalá no suceda, se sobrepasara esta demanda de personal. Entonces ya nos estamos reestructurando ya para poder afrontar esta pandemia. Entonces los médicos de otras especialidades van a tener que también asumir, por el caso de la pandemia, un papel más de internista que de las especialidades que se formaron. Ajá. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes, doctor, que el gobierno nacional o el gobierno regional o incluso entidades privadas en esta circunstancia especial podrían aportar al hospital? Por ejemplo, no sé cuál es la situación del oxígeno que ha estado ya también colapsando y sobre todo que ha subido mucho el precio. Esta mañana o esta tarde el presidente ha anunciado que se declara recurso estratégico y que es el Estado el que va a comprar el oxígeno a todos los proveedores y suministrarlos a los hospitales. ¿Esta decisión le parece acertada? ¿Va a mejorar la situación del oxígeno, por ejemplo, en Honorio Delgado, concretamente? Ya, nosotros como hospital ya teníamos instalado un sistema de oxígeno en nuestra infraestructura. Ya teníamos instalado un tanque de oxígeno de más o menos 5.000 metros cúbicos. Y eso nos abastecía para todo el año. Teníamos ya un contrato con una empresa que nos abastecía en forma rutinaria y normal. No teníamos inconvenientes. Problemas de oxígeno no hemos tenido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya estábamos previendo ese tema de oxígeno ya antes de la pandemia. Después de la pandemia sí se ha visto un incremento de oxígeno, tanto así que nuestro consumo de oxígeno que estaba planificado hasta diciembre, como ya estamos teniendo ya pacientes o tratando pacientes con coronavirus, se ha incrementado el consumo de oxígeno. Ya hemos hecho también un estudio al respecto y más o menos con ya el presupuesto que estaba ya asignado para el consumo de oxígeno de todo el año, hemos proyectado que con esta nueva demanda que nos trae esta pandemia, entonces más o menos en agosto. Entonces ya también estamos elaborando los documentos, los estudios respectivos para no quedarnos desabastecidos cuando lleguemos a ese momento. Actualmente ya ha incrementado el consumo de oxígeno y que se necesita más puntos de oxígeno para nuestros pacientes. Lo que se está haciendo es a través del gobierno regional se está implementando una base que va a tener que soportar un peso de 400 toneladas con un nuevo tanque de oxígeno incluso un poco más grande que el que nosotros teníamos. Esto con el fin de asegurar el abastecimiento de oxígeno en nuestro hospital. Si eso va a tener que ser analizado para poder cumplir también con el pago de esta nueva demanda que estamos teniendo. No, esa demanda no estaba prevista en el año pasado, pero ahora ya estamos haciendo ya los trámites, los documentos necesarios para ir a incrementar nuestro presupuesto en cuanto a oxígeno. ¿Sí? El otro tema son los puntos, los balones de oxígeno. Nosotros como hospital ya tenemos instalaciones con camas con puntos de oxígeno que no necesitan balones. ¿Dónde necesitamos balones? Necesitamos balones en lo que actualmente hemos acondicionado como el triaje o el pretriaje, ¿sí? Entonces, esos balones de oxígeno, hace más o menos 2-3 años atrás, más o menos costaban 400. Ayer estaba repasando las noticias, me doy con la sorpresa que ya en Lima están vendiéndolo a 6.000 soles, ¿no? Entonces, eso es un tema. El otro tema es que no tenemos ahorita muchos balones en Arequipa. ¿Por qué? Porque pienso que se han ido toda esa necesidad que ha presentado el norte del país. Se han ido al norte, sí, efectivamente. Entonces, se han ido. Eso ha hecho que nosotros también nos desabastezcamos, ¿no?
Nosotros como hospital estamos manejando un promedio de 25 balones diarios de balones de oxígeno. Entonces hay una provisión. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y ahora que está habiendo más incremento de pacientes con este problema de la pandemia, entonces ya no están viniendo 1 o 2 al día, están viniendo 10, 15 pacientes simultáneamente. Y eso hace también que mientras nosotros les saquemos los análisis, les pidamos las imágenes de radiografía, por ejemplo, para poder ser hospitalizados, tengan que esperar un tiempo en la carpa, ¿no? Lo que hemos ya previsto es que ya no estén nuestros pacientes mucho tiempo esperando en la carpa, sobre todo en la noche, como ha incrementado el frío, entonces eso también es un inconveniente para el tratamiento de nuestros pacientes. Con esta nueva ala que nos han dado el gobierno regional, ya cada vez está siendo más fluida el internamiento de nuestros pacientes, ¿no? Y los EPPs, usted mismo que va al hospital cotidianamente, y los médicos que están cerca y las enfermeras, ¿qué tan protegidos están? ¿Han recibido donaciones de entes privados? También eso quiere decir que siempre están faltando las EPPs. En el tema de la TPP, por ejemplo, nosotros de nuestro presupuesto ya también hemos destinado un dinero para poder comprar nuestros propios equipos de protección, ¿sí? Hemos llevado varios procesos. Lo que pasa es que hay empresas que nos han querido vender de menor calidad, aparte que están escasos, ¿sí? También se han aumentado de precios, ¿no? Y en ese sentido, la mayoría de las empresas están en Lima. Entonces, desde Lima tenemos que competir con los mismos hospitales de Lima para poder comprar nuestros propios equipos de protección personal. Es cierto, hay carencia de EPP. Sin embargo, la Gerencia Regional de Salud, otras instituciones y también instituciones privadas, ¿no? Las empresas arequipeñas se han solidarizado con nosotros y nos han proveído de mucho material de EPP. Sin embargo, sigue siendo escaso, ¿no? Entonces nosotros, mañana ya llega una primera entrega de mascarillas N95, que como ustedes deben saber, primero están escasas y segundo están el precio muy altos. Sí. Incluso en Lima, muchos hospitales por comprar a ese precio han tenido que intervenir la Fiscalía, la Contraloría para ver un tema de sobrevaloración. En ese sentido, nosotros también hemos tenido la visita, la ayuda también de la Contraloría para que nos pueda orientar en este tema, ¿no? Porque también nuestro personal, sobre todo el que se encarga de estas adquisiciones, tiene un temor de comprar a un precio muy alto cuando sabe que después van a venir a fiscalizarlo, ¿no? Entonces se malinterpretó. Entonces ya hemos tenido ya la asesoría de la Contraloría, han hecho control concurrente. Es por eso que ya mañana están llegando ya 2,000 mascarillas, pero vamos a necesitar muchas más. Sí, son más o menos 300 mascarillas diarias que nosotros usamos. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros vamos a comprar mañana, si bien es cierto una cantidad, no va a ser para mucho tiempo. En ese sentido, por ejemplo, las mascarillas ya estamos viendo, hemos ya también destinado un presupuesto para comprar unas mascarillas alternativas, que son las mascarillas elastoméricas. Estas mascarillas tienen una duración, en algunos casos de 15 días, y en otros de un mes, ¿no? Entonces eso nos va a aliviar algo también el uso de mascarillas. Sin embargo, ya estamos previendo sacar, destinar otros recursos que estamos sacrificando de otros destinos de nuestra institución para poder comprar más EPP. Sí tenemos problemas de EPP, primero por la gran demanda que hay en este momento, por la escasez de los productos y también por el costo. Sin embargo, hasta el día de hoy estamos nosotros cumpliendo con la seguridad de nuestros trabajadores a través de las entregas de los EPP. Doctor, de una manera muy general, ¿qué aprendizajes debe sacarse de esta pandemia, asumiendo que logremos pasar luego allá, como dijo también el presidente Martín Vizcarra, una larga, empezar a disminuir lentamente, pero la idea es que vamos a
atravesar finalmente este momento crítico, pero que, por ejemplo, el Hospital Honorio Delgado debe convertirse en un hospital más bien para tratar casos de alta complejidad, debe mejorar mucho más el equipamiento, la infraestructura, el personal, en fin, porque esto ha puesto en evidencia lo mal que estaba en la infraestructura de salud, ¿verdad? ¿Usted qué priorizaría si dije, ok, a partir de ahora nuestro sistema de salud debe ser mejor, porque no sabemos si puede ocurrir alguna otra epidemia o porque no podemos un país que queremos entrar a la OCDE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted de esta experiencia sacaría en limpio para decir, a partir de esta lección dura, porque va a ser muy dura, ¿no? Tenemos que extraer estos aprendizajes y esto es lo que tenemos que hacer para el Hospital Honorio Delgado. Ya, en primer lugar, tendríamos que recordar o hacer memoria de que nuestro sistema de salud a nivel nacional ha sido ampliamente olvidado. Han pasado gobiernos, han pasado personas, han pasado ministros, han pasado presidentes. Sin embargo, el sistema de salud siempre ha seguido olvidado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como hospital, fuimos creados más o menos hace 60 años. Antes la población de Arequipa era más o menos en 62.000 habitantes. Ahora, actualmente, 62 años después, la población de Arequipa es más o menos 1.400.000 habitantes. ¿Cuántos nuevos hospitales se han construido desde esa fecha? Ninguno. ¿Se da cuenta? En ese sentido, entonces, la primera lección que tendríamos que sacar es: tenemos la necesidad de tener más hospitales con la capacidad resolutiva que tiene el Hospital Honorio Delgado. No puede ser que nosotros como hospital estemos atendiendo una población de 1.400.000, la población que viene del sur del Perú. De todo el sur, claro. Nosotros atendemos Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, a veces hasta de Ica vienen, hasta de Junín vienen a tratarse a nuestro hospital. Entonces, 60 años después, con un incremento de población de 60.000 a 1.400.000, los dos únicos hospitales siguen siendo los mismos. Entonces, tendríamos nosotros que hacer más hospitales, ya no en el centro, sino en los distritos, en los lugares donde hay mayor. Tenemos ahí que construir niveles con una capacidad resolutiva que puedan hacer que la población nuestra reciba la debida atención en salud que se merece. Luego tendríamos que nosotros hacer de este hospital ya no regional, sino un hospital nacional con la misma capacidad resolutiva que tiene cualquier hospital de Lima. Muchos pacientes del sur del Perú vienen a nosotros y muchos pacientes nuestros de nuestro hospital tienen que irse a Lima. ¿Por qué? Porque ya nuestra capacidad resolutiva no llega a un extremo muy, muy alto. En ese sentido, tendríamos que nosotros tener las mismas infraestructuras, el mismo equipamiento, ¿sí?, que tienen los hospitales de Lima para convertirnos en un hospital nacional. En ese sentido también ya hemos tenido conversaciones en la gerencia, hemos tenido conversaciones en el gobierno regional. Se han dado cuenta de esta realidad. Ya hay una iniciativa en intenciones, pero hay una buena intención. Queremos hacer un complejo hospitalario en todo el terreno que tiene actualmente nuestro hospital. Entonces nos han ofrecido más o menos 2.000 millones, nuevo hospital Honorio Delgado, pero un hospital tipo complejo hospitalario como lo tienen las mejores ciudades del mundo. Claro. Que le duela la garganta o le duele el estómago, sino tendría que ser ya un hospital de alta complejidad, como le llaman, ¿no? Donde vayan pacientes que requieren intervenciones más
complicadas o quirúrgicas, potenciar también los centros de salud y las postas para que no haya esas aglomeraciones, colas, etcétera, ¿no? El presupuesto que le da el gobierno al sector salud es muy bajo. Es muy bajo. Por eso eso se evidencia cuando uno va a una posta de salud, a un centro de salud, incluso a los hospitales grandes. Nosotros como hospital, si bien es cierto, somos un hospital referencial, tal vez el más importante a nivel sur del MINSA, también tenemos nuestras limitaciones. Como habíamos dicho, infraestructura, equipamiento personal, entonces tendríamos que invertir más en salud. Esta pandemia es que como población tenemos que ser más obedientes, tenemos que darle más prioridad a nuestra salud. Bien es cierto, el gobierno ha dado medidas de distanciamiento social, de bioseguridad, mucha población no la está cumpliendo. En ese sentido, una vez más, a los amigos del búho, hacer hincapié, estamos en época de frío, se están incrementando las enfermedades pulmonares, cuídense, no bajemos la guardia, podemos estar lo mejor equipados del mundo, pero si la población no va a guardar las debidas recomendaciones dadas, vamos a colapsar, así tengamos 500,000 camas UCI. Entonces, que se cuiden, por favor, que sigan guardando el distanciamiento social, que sigan con el lavado de manos, que sigan guardando la cuarentena, por favor, amigos del búho, eduquemos a la población, insistamos en ello, hagamos un cambio en el comportamiento, en la actitud de nuestra población. Muy bien, doctor. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado a los escuchas, en realidad a nuestros seguidores. Y desde el búho deseamos el mayor de los éxitos a su gestión, porque de eso va a depender la vida de muchos arequipeños, y que tiene las puertas abiertas para solicitar, para dar algún mensaje, en fin, porque es posible que vengan tiempos más duros. Ojalá que no. Esperemos, nuestro hospital se está preparando, sin embargo, tiene un límite, tiene una capacidad. En ese sentido, le exhortamos una vez más a la población, asuma su responsabilidad, sea consciente de la pandemia. Los mejores hospitales de Europa han colapsado. Los mejores sistemas de salud del mundo han colapsado. Nosotros, como Honorio Delgado, tenemos que darnos la mano, la población, las autoridades del Hospital Honorio Delgado, juntos vamos a vencer esta pandemia. Ese sería mi mensaje, amigos del búho. Bien. Buenas noches. Muy bien, amigos. Fue el doctor Walter Hernández, director del Hospital Honorio Delgado. En nuestro sitio web, El Búho, ustedes podrán encontrar un resumen en video, un resumen en texto de lo que ha anunciado o ha explicado el presidente Martín Vizcarra. Anuncios lo relacionado con el oxígeno y la reactivación económica en su fase 2. Además de algunas otras medidas menores y algo que ya comenté al inicio. Les agradezco por seguirnos como siempre. Nos reencontramos mañana. Muy buenas noches.